Iniciemos. Si van teniendo duda, me pueden decir, por favor. Muy bien, entonces empecemos. Una de las contribuciones importantes de la estadística al avance científico es permitir que la incertidumbre de las conclusiones pueda ser evaluada en términos de la probabilidad. ¿Ok? Entonces, la primera parte que vamos a estudiar va a ser la probabilidad. Ahora, ¿qué se entiende por probabilidad? Entenderemos por probabilidad un mecanismo por medio del cual pueden estudiarse eventos aleatorios. ¿Ok? Entonces, solamente la probabilidad estudia eventos aleatorios. Las probabilidades se expresan como valores entre 0 y 1 o como porcentajes. Lo que tiene probabilidad cercana a 1 ocurre con mucha frecuencia y lo que tiene probabilidad cercana a 0 no ocurre casi nunca. ¿Ok? Los eventos aleatorios son un conjunto de resultados de un experimento aleatorio. ¿Sí? Entonces, si vamos a estudiar eventos aleatorios y los eventos aleatorios son un conjunto, entonces empecemos a describir qué es un conjunto. ¿Sí? Es la primera parte. Si van teniendo dudas, me pueden detener, me dicen por favor. ¿Qué es un conjunto? Es una colección de objetos bien definido. Una forma de definir los conjuntos es usar letras mayúsculas. A los elementos de un conjunto se les describen por medio de llaves, ¿ok? Ejemplos, el conjunto de los números naturales está conformado por 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Entonces aquí la n es un símbolo que representa el conjunto de los números naturales. Los elementos del conjunto van descritos entre llaves. Es una notación universal, ¿ok? Por el conjunto de las carreras de Chapingo está fitotecnia, horticultura, irrigación, etcétera, etcétera, hasta llegar a zootecnia, ¿ok? Es el conjunto de las carreras de Chapingo. Entonces, normalmente los conjuntos tienen algo en común, ¿sí? Que caracterizan a cierta población. Para indicar que cierto elemento pertenece al conjunto, usaremos el símbolo de pertenencia. Este es un símbolo de pertenencia, es una E estirada. Cuando trazan una diagonal sobre esa E estirada, es para denotar que el elemento no pertenece al conjunto, ¿ok? Es una negación, es la negación de pertenencia. Ejemplos, por ejemplo, el 25 es un número natural, el 25 pertenece a los naturales. La carrera de horticultura pertenece a las carreras de Chapingo. El punto 25 no es un número natural, no pertenece a los naturales y la carrera de literatura no pertenece a la carrera de Chapingo. Entonces, de esa forma podemos expresar si un elemento pertenece a un conjunto o no. ¿Ok? ¿Hay alguna duda hasta aquí? No, doctor. Muy bien. Veamos algunas operaciones con conjuntos. Si tenemos dos conjuntos cualesquiera, diremos que dos conjuntos A y B son iguales si solo si tienen los mismos elementos. Ahora, ¿qué es un subconjunto? Un subconjunto es un conjunto que está dentro de otro conjunto. Eso es un subconjunto. Si todo elemento de A es también un elemento de B, diremos que A es un subconjunto de B. La forma de simbolizar que un conjunto es un subconjunto de otro conjunto es usar una C estirada. Ese es el símbolo de contención. Significa que un conjunto es un subconjunto de otro conjunto. Ahora, ejemplos. Por ejemplo, el conjunto formado por los números 137.000 es un subconjunto de los naturales. El conjunto formado por las carreras de agroindustrias y suelos es un subconjunto de las carreras de Chapingo. Ahora, ¿qué es un subconjunto propio? Si A es un subconjunto de B, pero es diferente de B, diremos que es un subconjunto propio de B. ¿Ok? Dentro de los conjuntos tenemos el conjunto que no contiene elementos, se simboliza con el conjunto vacío. Ok, el conjunto vacío es aquel conjunto que no tiene elementos. Para simbolizar aquel conjunto que no tiene elementos se utiliza la letra griega phi. Ese es el conjunto vacío. Entonces, el conjunto vacío es aquel que no tiene elementos. Ahora, por otra parte, el otro extremo es el conjunto que contiene todos los elementos. Es un conjunto que contiene todos los conjuntos que se puedan definir en el contexto correspondiente. Se simboliza por U. ¿Ok? Entonces, el conjunto vacío es aquel que no contiene elementos y el conjunto universal es el que contiene a todos los conjuntos. Ahora,
Otro término que es importante en un conjunto es la cardinalidad de un conjunto. Es el número de elementos diferentes de un conjunto y se denota de esta forma. Esto va a ser muy importante a la hora de calcular probabilidades porque nos va a contar cuántos elementos tiene un conjunto. Por ejemplo, si el conjunto A está formado por los números 2, 40 y 30, entonces la cardinalidad de A es 3, ¿sí? Si repitiese algún número entre ese conjunto, no se toma en cuenta porque se repite, entonces la cardinalidad en este caso sería 3, ¿ok? Vamos a ver el álgebra de conjuntos. Si tenemos dos conjuntos cualesquiera y U su conjunto universal, podemos hacer la unión de dos conjuntos. La unión de los conjuntos A y B es el conjunto de todos los elementos que están incluidos en A o en B y se denota como A unión B. Esa es la forma de notar la unión. Entonces, si ustedes tienen dos conjuntos A y B, ¿cómo calcular la unión? Es tomar los elementos de A y los elementos de B y se hace la unión. ¿Ok? La intersección de dos conjuntos. La intersección de los conjuntos A y B es el conjunto de todos los elementos que están incluidos tanto en A como en B. Se denota como A intersección B. ¿Ok? La forma de notar la intersección es una U invertida y la unión es una U estirada. ¿Ok? Entonces, A unión B, vuelvo a repetir, es la unión de los elementos de ambos conjuntos. Y A intersección B son los elementos que están en A y en B, son los elementos que tienen en común. Ahora, ¿cuándo diremos que dos conjuntos son mutuamente excluyentes? Dos conjuntos son mutuamente excluyentes si no tienen elementos en común. Es decir, su intersección es vacía. Ahora, ¿qué es el complemento de un conjunto? El complemento de un conjunto es el conjunto de todos los elementos en U que no están incluidos en A. Y se denota A con superíndice C, que es el complemento de un conjunto. ¿Ok? Entonces, el complemento son todos los elementos en U que no están en A. Bueno, una forma de visualizar los diagramas, el álgebra de conjuntos es con los diagramas de Venn. Aquí tenemos cuatro rectangulitos. El que está al lado izquierdo denota el círculo, son los elementos que están en A y lo que está afuera es el complemento de A. Lo que estoy denotando en el siguiente rectángulo es A unión B y lo que estoy denotando en el tercer rectángulo es A intersección B. Y lo que estoy denotando en el cuarto rectángulo es A intersección B es igual al vacío. No tienen elementos en común. ¿Ok? Bueno, vamos a hacer estos ejercicios. Va a haber, analícelo bien y ahorita lo hacemos. Supóngase que el conjunto U es formado por los números naturales de 1 al 10. El conjunto A está formado por los números impares del 1 al 9. El conjunto B está formado por los números 2, 3, 6 y 8. Y el conjunto C está formado por los números pares de 2 al 10, ¿ok? Entonces me pide calcular A intersección B. ¿Qué elementos tienen en común A y B? El 3. El 3, exacto. Entonces ese número 3 va a estar en el conjunto, en la intersección. Entonces el 3 es el único número que está en A y en B. Eso forma parte de la intersección. Ahora, me piden calcular B unión C. ¿Quién va a estar en B unión C? 2, 2, 6. 3, 4. No, 2, 6 y 8, ¿no? Hasta 10, ¿no? De unión C. 2, 3, 4, 6, 8 2, y 10. 3, 4, 6, 8 y 10. Ese Sí. sería B unión C, ¿ok? Recuerda que son los elementos que están en B o en C o en ambos. Si se repite, no es necesario duplicar. ¿Quién es A intersección C? Ninguno. Vacío. Es el conjunto vacío, no tienen elementos en común, porque no hay elementos en común. Entonces, ¿quién es B intersección C? El 2, el 6 y el 8. 2, 6 y 8, ¿ok? Luego, ¿quién es A complemento? El 2, el 6 y el 8 y el 10.
Es el 2, 4, 6, 8 y 10, ¿no? Ese es el complemento. ¿Sí? ¿Quién es B complemento? 1, el 4, 4, el 5, 5 y el 10. 7, El 7 también, el 7 y 7 y el 9 9 y 10, ¿no? y 10. Es 1, 4, 5, 7, 9 y 10. ¿Ok? ¿Quién es C complemento? 1, 3, 5, 7, 9. Ujú. Entonces C complemento es 1, 3, 5, 7 y 9. Bueno, ¿hasta aquí hay alguna duda con las operaciones entre conjuntos? ¿Hay alguna duda? Porque para trabajar con probabilidad necesitamos ver el concepto de conjuntos, ¿sí? Entonces, vamos a hacer algunas operaciones. Vuelvo a repetir, podemos hacer la unión de dos conjuntos, en general de n conjuntos, podemos hacer la intersección de dos conjuntos, podemos tomar el complemento de dos conjuntos, ¿sí? Son las operaciones que podemos hacer en este caso. Bueno, vamos a dar el salto a probabilidad, entonces vamos a ver algunos elementos básicos de probabilidad. El primer elemento es que es un experimento aleatorio. Entonces lo voy a simbolizar con una epsilon. Un experimento aleatorio es aquel cuyos resultados no pueden predecirse antes de su realización y por lo tanto están sujetos al azar. Ese es un experimento aleatorio. ¿Ok? Ahora, el espacio muestral es el conjunto formado por todos los resultados posibles de un experimento aleatorio. Esto es muy importante. Entonces, un experimento aleatorio es aquel cuyo resultado no se puede predecir con antelación. ¿Ok? Y en el espacio muestral va a ser el conjunto formado por todos los resultados posibles de un experimento aleatorio. Entonces, dado un experimento aleatorio, debo tener un espacio muestral. En algunos, yo voy a usar la simbología omega, pero en algunos libros se utiliza el símbolo S, ¿sí? Utilizan el inglés sample space, entonces, pero yo utilizo el omega. Entonces, si algunos libros ven el S, no se asusten, es lo mismo. ¿Qué es un evento aleatorio? Un evento aleatorio es un subconjunto del espacio muestral omega, ¿ok? Muy bien, entonces sí, vamos a hacer algunos ejemplos. Entonces aquí tenemos tres elementos que son importantes en el concepto de probabilidad. El primero es un experimento aleatorio, es aquel cuyo resultado no puede predecirse antes de su realización y por tanto están sujetos al azar. En el espacio muestral voy a tener el conjunto formado por todos los resultados posibles de un experimento aleatorio. Y un evento aleatorio es un subconjunto del espacio muestral omega. Entonces veamos algunos ejemplos. Si tienen duda me pueden decir. Dice, describa el espacio muestral para los siguientes experimentos aleatorios. El primer ejemplo es el siguiente. Se aplica un insecticida a 3 larvas y al cabo de un día se observan si están muertas o vivas. En este caso, ¿cuál es el espacio muestral? que estén muertas o vivas. Muertas o vivas. A ver. Lean bien el problema. Dice, se aplica un insecticida a 3 larvas y al cabo de un día se observan si están muertas o vivas. Que 3 Entonces, ¿qué? 24 horas. Las tres las muertas, dos un vivas y una muerta, una viva y dos muertas, y las tres muertas. Entonces hay que usar todas las combinaciones. Puede pasar que todas estén muertas, puede pasar que haya 3 vivas, puede pasar que haya 2 vivas, una viva, etcétera. Entonces el espacio muestral se denota de esta forma. Ese es el espacio muestral. Aquí la primera letra representa a la primera larva, la segunda letra a la segunda larva y la tercera letra a la tercera larva. Entonces, por ejemplo, si analizo el cuarto elemento, me dice que la primera larva murió, la segunda larva vivió y la tercera larva murió. ¿Sí? Si analizo el séptimo resultado, me dice que la primera larva vivió, la segunda larva murió y la tercera larva vivió. Entonces aquí tengo, ¿cuántos elementos tiene el espacio muestral omega? ¿8? Tiene 8 elementos.
Ok, entonces si fuesen 2 larvas, ¿cuántos elementos tendría el espacio muestral omega? 4. Y si hubiese 4 larvas, ¿cuántos elementos tendría el espacio muestral? 16. Y si tuviera n larvas, ¿cuántos tendría? 2 a la n. 2 a la n, ¿ok? ¿Sí está claro el ejemplo? Sí, doctor. Sí. Ok, entonces esto se puede generalizar. Muy bien. Ahora, el siguiente experimento se muestra aquí. Entrevistamos a 10 agricultores preguntándoles si utilizan potasio en su fertilización y nos interesa saber el número de agricultores que usan potasio. Fíjense bien el contexto. Ustedes entrevistan a 10 agricultores y les van a preguntar si utilizan potasio en su fertilización. ¿Sí? Y nos interesa saber el número de agricultores que usan potasio. Entonces, en este caso, ¿cuál es el espacio muestral? Que todos usen, que ni uno use, que el primero y los demás no, y así, ¿no? Ok, entonces aquí nos interesa saber el número de agricultores, o sea, cuántos usan. Entonces puede pasar que ninguno use, puede pasar que solamente un agricultor utilice potasio, o 2 agricultores, o que todos usen, ¿ok? Ese sería el espacio muestral para este experimento aleatorio, ¿ok? Vamos a ver otro ejemplo. Se toma 1 litro de leche y se determina en el laboratorio el porcentaje de agua por volumen. Entonces aquí, ¿qué puede pasar? ¿Cuál sería el espacio muestral? Del 0 al 100%. Los porcentajes, sí, del 0 al 100. Muy bien, entonces sería un porcentaje, ¿no? Entonces se describe de esta forma, el omega son todos los x en los reales, tal que x está entre 0 a 100. Cuando x esté cerca de 100 significa que es mucha agua, y cuando x esté cerca de 0 significa que es mucha leche, ¿ok? Ese sería el porcentaje de agua. Se mide el tiempo de vida de un foco, entonces el tiempo es positivo, y ese sería otro espacio muestral. Son todos los tiempos en los reales tal que t es positivo, ¿ok? Entonces aquí tenemos 2 tipos de espacios muestrales discretos y espacios muestrales continuos. Los espacios muestrales discretos los representan los ejemplos 1 y 2, y los espacios muestrales continuos los representan los ejemplos 3 y 4. En los espacios muestrales discretos podemos contar los resultados de un experimento, y en los espacios muestrales continuos no los podemos contar, ¿sí? No se pueden contar, solamente los discretos. Muy bien. Si no hay ninguna duda, van a hacer estos ejercicios. A ver, cópienlo o escriban la respuesta y ahorita me dicen. El tomate un total de 4 variedades.
Bueno, ¿cómo van? ¿Ya terminaron? ¿Puede regresarle a la anterior, por favor? Ahí está. Gracias. Gracias. ¿Ya todos terminaron? Vuelvo a preguntar, ¿ya terminaron? Yo creo que ya no sé. La última está confusa. Bueno, entonces la primera es, se examinan 7 plantas y se registra el número de plantas atacadas por cierta enfermedad, ¿no? Entonces, ¿ahí cuál es el espacio muestral? Del 1 al 7. Bueno, Eh, sería, Del perdón, 0 al 7, 0 ¿no? al 7, perdón. de 0 a 7, exacto, puede pasar que ninguna esté atacada. Sí. Uno está atacado, todos estén atacadas. Entonces sería un espacio muestral discreto de 0 a 7. La siguiente es muy simple, se determina el porcentaje de humedad relativa entre un invernadero. Entonces, como estamos hablando de porcentaje, Cero al Eh, está sí, en un intervalo de 0 a 100, ¿no? ujú. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Luego doctor. se seleccionan al azar 3 variedades de tomate de un total de 4 variedades. Entonces, ¿de cuántas formas lo podemos hacer? Yo encontré 5. 5. Entonces, son 4, ¿ok? 4, sí. Son 4. Esas serían las respuestas. No sé si hay alguna duda hasta aquí. No, doctor. Muy bien, entonces Ah, sí, sí. hasta aquí vamos bien. Entonces, lo que aprendieron aquí a hacer es sacar los espacios muestrales de experimentos cuyos elementos en omega son pequeños, ¿no? Eso es la primera parte. Lo que vamos a ver más adelante en el curso va a ser qué pasa cuando tenemos miles de elementos en un espacio muestral omega. Ya no va a ser posible describirlo, pero sí va a ser posible contarlos, ¿ok? Eso nos van a servir los métodos de conteo. Entonces empecemos con los conceptos de probabilidad.
La probabilidad de un evento A es un número real en el intervalo 0,1 que notaremos como P mayúscula entre paréntesis A. Entonces representa una medida de frecuencia con la que se observa la ocurrencia del evento A cuando se efectúa el experimento aleatorio en cuestión. Entonces para nosotros P mayúscula entre paréntesis A es la probabilidad del evento A. Para calcular las probabilidades hay tres enfoques. El primer enfoque que vamos a utilizar es el enfoque clásico. Aquí tenemos un evento que es un subconjunto del espacio muestral, cuya cardinalidad del espacio muestral es finita y omega es equiprobable. ¿Qué significa que omega es equiprobable? Que los elementos de omega tienen la misma probabilidad de ocurrir. Entonces definimos la probabilidad clásica como la probabilidad de A es la cardinalidad de A entre la cardinalidad de omega. O sea, ese es el enfoque clásico, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las claves de la probabilidad clásica? Suponer que omega es un espacio muestral equiprobable. Significa que que los elementos de omega tienen la misma probabilidad de ocurrir. Ese es el enfoque clásico. Entonces, la probabilidad bajo el enfoque clásico es simplemente un cociente de dos enteros, ¿sí? Muy bien, entonces, por ejemplo, donde omega ya vimos que denota la cardinalidad o número de elementos del conjunto A. Veamos un ejemplo muy simple. El experimento es lanzar un dado y observar el número de puntos que se observa en la cara superior. Calcule la probabilidad de observar un número par. Para este experimento, ¿cuál es el espacio muestral? 2, 4 y 6. 0,6. ¿De 2 al 12? Fíjense bien, vuelvo a Sí. repetir. A ver, Serían 8. todos. para el experimento, ustedes van a lanzar un dado y van a observar el número de puntos que se obtiene en la cara de la parte superior. ¿Qué es lo que sí conocen un dado, no? Un dado clásico. Sí, doctor. Entonces, ¿qué es lo que puede ocurrir al lanzar un dado? ¿Qué números pueden aparecer? 1, 1, 1, 2. Del 1 al 6. Pues El del 1 1 al al 6. 6. Entonces el espacio muestral es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Es lo que puede ocurrir. ¿Ok? Entonces a mí me piden calcular la probabilidad de observar un número par. ¿Qué elementos de omega son pares? Definimos el evento A como observar un número par. Entonces, como el evento A es observar un número par, yo voy a escribir en ese conjunto los números que son pares. En este caso sería 2, 4 y 6. ¿Ok? Entonces la probabilidad de A es la cardinalidad de A entre la cardinalidad de omega. ¿Cuál es la cardinalidad de A? 3. 2, 4, 3. 6. 3, ¿no? 3, Y la cardinalidad de omega, 6. 6. 6. entonces la probabilidad de A es 3 sextos, que viene siendo un medio. ¿Ok? Así se calculan probabilidades bajo el enfoque clásico. Recuerden que el enfoque clásico es suponer que tiene un espacio muestral equiprobable, que es lo que significa que cada elemento de omega tiene la misma probabilidad de ocurrir. ¿Ok? Entonces, dado un experimento aleatorio, lo primero que hago es definir el espacio muestral. Luego de definir el espacio muestral, ya he encontrado el espacio muestral, defino el evento aleatorio y encuentro qué elementos de omega están en el evento aleatorio. Entonces calculo la probabilidad. Veamos otro enfoque que es la probabilidad frecuentista. Supongamos que realizamos n veces un cierto experimento aleatorio y sea un evento cualquiera. Denotamos por n de A, n paréntesis A, el número de ocurrencia del evento A en las n realizaciones del experimento. Definimos la probabilidad frecuentista como la probabilidad de A es igual al límite cuando n tiene infinito del número de ocurrencias del evento A entre n. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, la probabilidad frecuentista es repetir el experimento muchas veces y contar cuántas veces ocurrió el evento A. Y va a ser un límite de n de A entre n. ¿Ok? Ustedes pueden simular este experimento. Por ejemplo, van a lanzar una moneda 500 veces y calcular la probabilidad de observar el águila. ¿Ok? Intuitivamente, esa probabilidad aproximadamente, ¿cuánto va a ser? .5. ¿Cuánto? Un medio. Un medio, 0.5, exacto. Si lo hacen
van a ver que conforme n se hace muy grande, esa probabilidad va a tender a 0.5, ¿ok? Ese es el sentido frecuentista de la probabilidad, repetir el experimento muchas veces y contar cuántas veces ocurre el experimento, ¿ok? Entonces, este ejercicio lo pueden hacer simulando con R. Entonces, les dejo como ejercicio hacer la simulación de lanzamiento de una moneda 500 veces y calcular la probabilidad de observar águila, ¿ok? Entonces, si lo simulan, van a observar que si el número de lanzamientos aumenta, la probabilidad de observar águila va a ser aproximadamente 0.5. Esa es la probabilidad frecuentista. A ver, entonces, ¿cuál es la diferencia entre la probabilidad frecuentista y la probabilidad clásica? Pues que en la frecuentista tiene que ver el número de ocurrencias del evento. Ok, ¿y qué otras diferencias hay? Hay muchas diferencias, ¿sí? A ver, en la clásica, ¿cuántas veces hago el experimento? Una vez. Una vez. Y en la frecuentista lo hago n veces, ¿sí? Entonces, en la frecuentista el experimento se repite un número determinado de veces. Y en la clásica, ¿qué es lo que asumo?